Ya sabéis que soy Carmen de Guerrero, soy actualmente la directora de esta cátedra del IACS de aquí de Aragón y hoy estamos para la segunda sesión de estos seminarios de Value Based Healthcare bueno, que han suscitado mucho interés. De hecho, estamos encantados con la participación presencial incluso, pero sobre todo online, que hay muchísima gente que nos está siguiendo desde distintos sitios y luego ya sabéis que queda grabado precisamente para pues eso, no tener que estar tan pendientes de tengo que escribir, esta idea me ha gustado. Bueno, pues relax porque luego queda a disposición de todos. Y para la sesión de hoy teníamos previstos 3 ponentes, van a ser solo 2 porque el tercero por motivos de trabajo, ¿no? Finalmente ha sido imposible que se conecte con nosotros hoy, pero intentaremos repescarlo para una sesión posterior. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros, bueno, primero en forma online, que la veo ya conectada, va a participar Inés Gallego Camiña. Ella actualmente es la subdirectora de Innovación y Calidad de la OSI Ezkerraleta en Carterri Cruces, ¿vale? Es difícil decirlo, pero bueno, ella lo dirá muchísimo mejor. Y lo importante es bueno, tiene una grandísima experiencia en este ámbito en el que vamos a trabajar, en el ámbito del sector salud y también vinculado al Value Based Healthcare. Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Deusto y es máster en Gestión de la Innovación Empresarial. Además, lleva más de 18 años trabajando en el ámbito de la salud y sobre todo en el proceso de gestión del cambio, lo cual pensamos que es un plus, una cosa muy interesante, sobre todo tratando de la materia que vamos a tratar hoy, ¿no? que estamos hablando de cómo cambiar la forma que tenemos de aproximarnos, ¿no?, a la salud de los pacientes y conseguir resultados en ese ámbito y la contratación que requiere todo esto. Bueno, de todos modos lleva su experiencia profesional es mayor, o sea, ámbito de salud 18 años, eso sí, y muchos años con creatividad y con innovación. Además, ella es formadora oficial de los 6 Think It Hats, ¿vale? Y bueno, tiene técnicas, pues esto de creatividad, de pensamiento lateral. Y también tiene experiencia o formación en experiencia de paciente, que como sabemos es la otra pata esencial siempre que estamos hablando de la compra pública en valor y por resultados. Bueno, podríamos decir mucho más, es docente de máster de gestión sanitaria, pero bueno, yo creo que con esto ya nos hacemos una idea de que efectivamente es un perfil muy adecuado para esta segunda sesión del seminario. Y luego tenemos la suerte de tener aquí de forma presencial también a José Luis Sancho, que también, como vais a ver, tiene una formación y una experiencia muy amplia y dilatada en el tiempo. Él de formación es ingeniero, ¿de acuerdo? Con lo cual es otro aspecto que es muy importante en todos estos procesos y además yo creo que la mentalidad de los ingenieros muchas veces nos ayuda también a pensar más, mejor, a esas estrategias de cambio y a visualizar qué es lo que podemos hacer o cómo hacerlo. Él es máster universitario en ingeniería biomédica, tiene más formación, ¿vale? O sea, ya también dilatada y experiencia, la más relevante, la que podríamos destacar hoy por la vinculación en lo que estamos hablando, es que es subdirector de gestión y servicios generales del sector Zaragoza 3 Salud, subgerente y facility manager en concesión de hospitales para el gobierno de Chile, responsable de ingeniería en el Consorcio de Salud y también responsable de ingeniería en el sector Alcañiz. Y ya lleva desde 2005, con lo cual ya veis que muchos años trabajando en el sector sanitario específicamente. No empezó allí, pero lo mismo, también se vino hacia este ámbito del cual estamos yo creo que todos muy agradecidos porque su labor es excelente. Es ingeniero de calidad en empresa auxiliar de automoción, responsable de logística, pero como digo, ¿no?, sobre todo nos interesa, nos va a contar la experiencia que tenemos aquí, ¿no?, muy cerquita en el Hospital Clínico, sobre una experiencia de compra pública al final también basada en valor. Bueno, pues yo creo que por mi parte nada más, no quiero quitarles tiempo a los ponentes que son los que hemos venido a escuchar, con lo cual Inés, buenos días, tienes la palabra cuando quieras. Muy bien. Hola, buenos días a todas y a todos. Y Carmen, muchas gracias a la cátedra por invitarme a compartir nuestra experiencia. Voy a dar a compartir pantalla. Aquí. Y bueno, yo en el marco en el que estamos Perdona hablando... Inés, ¿no se te está oyendo? ¿Sí? ¿Perdón? Ahora no se te estaba oyendo, se había ido ¿Ahí? el... Ah, vale, perfecto. Como decía que, bueno, muchas gracias por la invitación y, bueno, yo voy a intentar traer en el marco en el que estamos hablando de medicina basada en el valor, voy a intentar aterrizar de la teoría a la acción
compartir con vosotras y con vosotros un poco cuál ha sido nuestra experiencia, cuál está siendo nuestra experiencia en la implementación de este cambio de paradigma. Y también, bueno, pues la utilidad que nos ha funcionado y también qué conexión, que espero que luego en el debate y en las preguntas también, bueno, podamos hablar de ese tema, sobre todo qué utilidad en la compra por resultados se puede llevar a hacer, ¿no? A mí me gusta hablar, cuando hablamos de medicina basada en el valor, me gusta empezar por aquí, que es la primera parte, ¿no? Hablar de medicina basada en el valor es hablar de paciente y es hablar de incorporar su voz. Hubo una declaración en Salzburgo ya en el 2010 en el que se hablaba precisamente de intentar impulsar a todo el sistema de salud hacia una coproducción y a intentar que los pacientes formen parte de la toma de decisiones, ¿no? Y medicina basada en el valor tiene una parte muy importante que va vinculada a esto, ¿no? A que efectivamente ya no basta solo con evaluar la calidad, con evaluar la coste-efectividad de algún tipo de intervención o de tratamiento o de fármacos o de modelos organizativos, sino que además es muy importante contrastar con las personas a las que atendemos sobre cómo estamos impactando en su salud, en sus resultados de salud. Y la única manera de conocer esta realidad es preguntándoselo a ellas, ¿no? Y precisamente de esto va la medicina basada en el valor, de intentar incorporar los resultados en salud que realmente importan a los pacientes, resultados clínicos, porque efectivamente lo que queremos es mejorar el resultado clínico, pero también los resultados que tienen que ver con su calidad de vida o con su estado funcional de la salud. Y sobre todo, algo muy importante, y esa es la variable que también relaciona con el tema de hoy, ¿no? De pago por resultados y de financiación, su vinculación con el coste en el que incurrimos para todo el proceso asistencial. Medir resultados en general, yo creo que será una de las herramientas más poderosas que pueda haber en gestión en general, sea salud o sea otro. Pero realmente es bastante anecdótico encontrarte con que haya una medición sistemática y rigurosa. Quiero subrayar cuando digo sistemática y rigurosa, porque efectivamente se mide resultados en salud. Venimos evaluando, venimos haciendo proyectos de investigación, cohortes, evaluaciones, pero que de manera sistemática lo tengamos incorporado en nuestra práctica asistencial y nuestra práctica de gestión no es tan habitual. Y este es el cambio de paradigma, precisamente, el empezar a incorporar estas métricas en la propia gestión. El padre de este concepto es Michael Porter, que yo creo que en la sesión anterior se explicó, ¿no? Se explicaría con detalle la ecuación del valor. Subrayar, insisto, el concepto de resultados que realmente importan al paciente, porque este probablemente sea la llave de cambio de este paradigma, ¿no? Esta ecuación que en la teoría parece tan sencilla, a la práctica es complicado. Hasta ahora probablemente no se estaba haciendo estas métricas, no se estaba implantando esta forma de trabajar, pues probablemente porque tampoco teníamos herramientas que nos lo permitieran, ¿no? No existían acuerdos o consensos más internacionales en las que podamos decir, pues no sé, el cáncer de mama, ¿con qué variables, cómo consideras tú que estás aportando resultados en salud, por ejemplo, a una mujer que tiene cáncer de mama, ¿no? No había un consenso, sí que hay muchas publicaciones, pero no había hasta ahora. De un tiempo a esta parte, bueno, entre otros instrumentos están los set de indicadores de Aichon, que yo entiendo que ya os los explicarían en la anterior sesión. Pero bueno, sí que es importante saber cómo se construyen, ¿no? Se construyen teniendo en cuenta los aspectos clínicos clave por cada una de las patologías, aspectos clínicos consensuados por referentes internacionales en esa condición médica, pero también por asociaciones de pacientes que indican cuáles son las variables de calidad de vida que para ellos y para ellas es importante. Es la manera en la que a la hora de diseñar de base las métricas estamos incorporando ya a los propios pacientes, ¿no?
todos se representan igual con este círculo, donde efectivamente te llama la atención, hay una parte muy importante que son las variables clínicas que tienen que ver con supervivencia o recurrencia o, por ejemplo, cómo se resuelven las complicaciones, etcétera. Pero la gran mayoría de las variables que hasta ahora no las teníamos sistematizadas en nuestra manera de gestionar se incorporan, que son variables que tienen que ver con calidad de vida y con estado de la enfermedad, ¿no? Y además te indica también en qué momentos de la patología, en qué momentos del proceso, perdón, hay que tomar estas métricas. Y, y bueno, como recoges además variables de tipos de tratamiento, pues también te permite luego hacer una comparación de resultados en base al tipo de tratamiento. Esta es la teoría, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Entonces, una de las partes más importantes para nosotros era ponerle un nombre al programa. En nuestro caso, en nuestra organización, le pusimos el nombre Mi calidad de vida, porque entendíamos que a las pacientes y a los pacientes no les podíamos decir te vamos a meter en un programa de Value Based Healthcare o de ICHOM, porque pues no estás hablando el mismo lenguaje, no estás hablando de lo mismo. Y nos parecía importante ponerle un nombre, y el nombre que pusimos era Mi calidad de vida. Y algo que teníamos muy claro era que todo lo que hiciésemos tenía que estar en la práctica asistencial. Esto no podía ser un proyecto de investigación que viniera a probarse, sino que tenía que estar incorporado en la práctica clínica. Y para ello, bueno, pues utilizamos la recogida de la visión de los pacientes y de las pacientes lo hacemos con diferentes canales, bien telefónicamente con Consejo Sanitario de Osakidetza o carpeta salud, donde las pacientes pueden contestar, o también con tablets en la sala de espera. Y bueno, y luego siempre también está la propia presencial, en la que las pacientes pueden contestar bien con su enfermera de primaria o bien en la de especializada, dependiendo de en qué punto del proceso esté. Esto teníamos muy claro, que teníamos que intentar ser multicanal y adaptarnos a la realidad de las pacientes. Y una parte muy importante es que los profesionales hagan este cambio. Uno de los mayores cambios es que empiecen a recoger variables clínicas de una manera estructurada y no solo en campo abierto. Entonces, lo que hicimos fue, en la propia historia clínica de Osakidetza, estructurar la recogida de información con formularios propios, formularios estructurados en base a las variables clínicas que AICHO nos indicaba. Y luego, bueno, pues con una herramienta que nos permite gestionar el programa con un censo de pacientes, que luego te permite la explotación, automatizar y tener chivatos, pues bien de actividades que tienes que hacer, de preguntas que tienes formularios en los momentos que te tienen que saltar, etcétera. Un poco la operativa. Pero aquí lo importante es el concepto de incorporarlo en la propia historia clínica y que no sea algo que viene dado por un proyecto de investigación. Otro aspecto que para nosotros ha sido clave, además de incorporarlo en la historia clínica, es lo primero de todo incorporar la voz de los pacientes y de las familias o cuidadores o personas cuidadoras en el rediseño de procesos. Cuando acometemos medicina basada en el valor, hablamos de decisiones compartidas, hablamos de incorporar la voz de paciente, pero sobre todo también hablamos de incorporar la experiencia del paciente y de rediseñar los procesos atendiendo todo el ciclo de valor. Y esto lo hacemos primero preguntando a los pacientes. Hacemos talleres grupales en los que a partir del mapa del proceso les vamos preguntando sobre su experiencia en todo el proceso asistencial. Este es el ejemplo de cáncer de mama, donde vienen las diferentes etapas en la fase de detección, en la fase de diagnóstico o de cirugía o cuando empiezan los tratamientos. Y a las pacientes les preguntamos qué estaban pensando en esos momentos del proceso, qué experiencia emocional han tenido en cada uno de esos momentos, con quién ha interaccionado del sistema sanitario y también qué puntos de mejora nos proponen. Aquí, además de identificar las áreas de mejora que nos trasladan, en este caso, las pacientes, sobre todo lo que nos permite es tener como un mapa de minas o un campo de minas donde nos ayuda a rediseñar los procesos. Por ejemplo, en la fase de diagnóstico, cuando se le está comunicando o tiene las primeras sospechas, se le está comunicando a la mujer cuál va a ser su proceso,
pues hombre, tiene una experiencia vital muy dura, está con un semáforo rojo, nos ayuda a pensar que igual no tenemos que administrar o entregar todo el material informativo en ese momento y hay que secuenciar cuáles son los momentos o qué canales diferentes podemos utilizar para educar, en este caso, a la paciente, ¿no? Nos ayuda sobre todo a rediseñar el proceso teniendo en cuenta sus motivaciones y su experiencia personal. Lo siguiente que hacemos es mapear el proceso con los profesionales. En cuanto juntas al equipo de proceso, a todos los interlocutores y todos los agentes clave, sean de los servicios que sean y de los estamentos que sean, los juntamos, analizamos lo que han dicho las pacientes y nos ponemos a cambiar. Y esto es bueno, pues los que trabajan con el Lean lo conocen porque habla de lo que no aporta valor y de cómo eliminar elementos que son repetitivos y que no aportan, ¿no? Y también nos ayuda a identificar cuáles son los momentos en los que tenemos que hacer la recogida de información. En relación a la visión de la experiencia de pacientes, la verdad es que ya llevamos mucho tiempo haciéndolo, pero el pico vino a raíz de implementar la medicina basada en el valor. Desde el 2016, que fue cuando empezamos a trabajar con estas herramientas de iChom, bueno, pues llevamos, la verdad es que ya prácticamente para cada uno de los proyectos en los que empezamos, lo primero que hacemos es incorporar la voz de ellas, ¿no? Y hemos incorporado muchas mejoras, porque algo importante de la medicina basada en el valor es que es a medio o largo plazo. Tenemos que pensar que hay patologías que son pues al de 6 meses, al año, entonces no vas a tener resultados hasta un tiempo determinado, con lo cual en el camino para tener al equipo tensionado y animado es importante trabajar también todo lo que tiene que ver con proceso. No tiene sentido hablar de resultados de salud si no analizas el ciclo de atención, si no estás analizando qué es lo que no aporta valor y cómo le estamos mareando a las pacientes o a las familias, ¿no? También hay una parte muy importante en esta gestión del cambio que es los instrumentos de comunicación a pacientes, ¿no? Y aquí hemos elaborado un material tanto en formato blog como en vídeos y en entregables en libros o mini libros donde explicamos qué es el programa, perdón, qué es la patología en cuestión, qué recursos tiene a su disposición. Aquí hay mucho material que hemos elaborado que las pacientes además lo viven como de mucha utilidad, ¿no? Este es el camino que hemos seguido. Ahora estamos también trabajando vamos a empezar también con otras patologías. La N de pacientes va a ir creciendo pues, también en función del tipo de pacientes que cogemos, ¿no? Porque fisura labio-palatino, por ejemplo, pues tiene una N muy chiquitina, estamos hablando de pacientes muy concretos y con una enfermedad muy concreta. Pero también algo que hemos hecho que yo creo que es importante no solo es la implementación de los sets, sino también empezar a compartir datos y a trabajar en red con otros hospitales, tanto a nivel estatal como a nivel internacional. Nos está ayudando a estimular a los profesionales, nos está ayudando a hacer métricas, definir indicadores comunes para decir cuáles son los resultados en salud importantes, porque aunque registremos todo lo que ha hecho nos dice, luego hay que definir indicadores. Y esto lo estamos haciendo en el marco de las comunidades, ¿no? Una comunidad que se llama Voice, que estamos como 12 hospitales a nivel europeo en cáncer de mama y en cáncer de pulmón, y una comunidad a nivel del Estado de inflamatoria digestiva crónica. Hay una parte muy importante también vinculada a la gestión del cambio, que es el papel del liderazgo y de los líderes clínicos, ¿no? Y aquí algo que vimos necesario después del COVID, bueno, después del COVID, en septiembre, en septiembre este año pasado, fue analizar con los profesionales que lideran estos proyectos, estos programas, qué necesidades tienen, ¿no? Además de escuchar la voz de las pacientes, nos parecía muy importante escuchar la voz del liderazgo clínico. Y probablemente esta secuencia que veis es muy similar a cualquier otro proyecto de cambio y hay fases en las que necesitan de mucho apoyo metodológico, fases de apoyo de la dirección, fases de apoyo de recursos tecnológicos.
Bueno, son aspectos que es muy importante tener en cuenta si se quiere acometer un proyecto de este tipo, ¿no? Es un proyecto que requiere una estrategia que requiere de que esté la dirección, de que esté en la agenda de la organización. ¿Y qué usos estamos haciendo? Bueno, estamos utilizando ya algunos de los, en el caso, por ejemplo, de cáncer localizado de próstata, estamos ya evaluando resultados en salud para cambiar tratamientos y protocolos clínicos, porque ya tenemos medición desde el 2017. Como decía, benchmarking y en el marco de las comunidades estamos empezando a definir indicadores y compararnos con otros hospitales. Y luego un uso del dato que todavía no estamos siendo capaces de hacerlo de una manera más ágil, pero que estamos en fase de revisión, el uso del dato para la toma de decisiones compartidas. Ya disponemos de datos en la propia historia clínica con gráficos donde el clínico puede hablar con los pacientes sobre sus resultados y sus tendencias, pero claro, en esto también necesitamos un aprendizaje. Es algo que hasta ahora no teníamos. Tenemos que saber qué hacer con este dato, ¿no? Y sobre todo, uno de los temas importantes que estamos haciendo es el rediseño de procesos en torno al paciente. Este es un ejemplo de algunos de los datos que tenemos en el caso de cáncer de mama, datos hasta el año, que ya tenemos datos de 2 años también. Pero bueno, yo os lo traigo para que veáis, estos son los datos globales. Estamos trabajando en clusterizar a los pacientes, a las pacientes en este caso. No es lo mismo una paciente que sigue un tratamiento, que tiene diferentes estadios. Necesitamos clusterizar para poder comparar datos bueno, que sean comparables, que sean poblacionalmente, que tengan sentido, ¿no? Ajustarlo por riesgo. Y esto es un esfuerzo importante, lo estamos haciendo en el marco de esas comunidades que os comentaba, ¿no? Es muy importante el valor que aportan esas comunidades para poder ajustar bien y definir bien qué métricas vamos a utilizar para evaluar los resultados en salud. En el caso de cáncer de mama, hemos definido indicadores de resultado, tanto PROM como clínicos, de proceso puro y duro, de tiempos y económico también, y ajustes por variables sociodemográficas y clínicas. Este es un ejemplo de lo que ven, de lo que estamos trabajando. Este es un gráfico de una de las pacientes concreta en la que se puede ver su evolución y luego es el informe tipo que hemos prediseñado para que las pacientes en su historia clínica puedan tener su propia evolución. Os traigo una foto, porque yo en esto no soy la experta, tenemos un área de sistemas del área económica, la dirección económica experta en esta materia. Tenemos todos los datos de coste por paciente y coste de enfermedad. Podemos saber el coste de todo el ciclo de atención, incluyendo primaria y hospitalaria, y de todas las enfermedades. Y saber exactamente también por cada paciente, este es el caso de un paciente concreto, pues qué episodios ha tenido y por dónde ha pasado. Esto nos permite, esto es una gráfica muy, voy a decir burda, porque está comparado toda la población de cáncer de próstata con tratamiento de braquiterapia y tratamiento de cirugía robótica, y habría que ajustar por todos los perfiles, ¿no? De sociodemográficos o edad. Bueno, hay un montón de matices que no son comparables, ¿no? Pero para que se vea un poco la utilidad que tiene el poder comparar estos datos y poder luego plantear criterios de inclusión o ajuste de protocolos. Bueno, yo lo que quería comentar es hablar de medicina basada en el valor es un cambio de paradigma, porque implica entender la asistencia de otra manera, implica empezar a tener unos datos para toma de decisiones compartida, para cambio de criterios en los protocolos, pensar en pago por resultados y no por actividad. Implica que ya no hablamos de servicios, sino que estamos hablando de equipos multidisciplinares donde pensemos que, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, en nuestro equipo, que son los que alimentan los formularios clínicos, tenemos ginecólogos, oncorradiólogos, radiólogos, anatomopatólogos, oncólogos, cirujanos plásticos, rehabilitación, enfermería de planta y de consultas,
atención primaria, o sea, al final estamos incorporando a todas las personas y todos los agentes clave que intervienen en este proceso asistencial. Y cambiar eso pues es cambiar muchos paradigmas y esquemas mentales que hasta ahora, bueno, pues y cuesta, no quiero decir que esté cambiado, pero creo que es importante también matizar. Y los ingredientes clave, como decía, es una atención centrada en la persona. Debe estar en la estrategia y en la agenda de nuestras organizaciones, de nuestros sistemas de salud, para que esto tenga un sentido de dirección real. Necesitamos de sistemas de información para agilizar la disponibilidad de datos que nos permita luego la toma de decisiones con los profesionales, con los pacientes. Los pacientes deben ver estos resultados, son suyos y tienen que poder utilizarlos. He puesto antes un mapa de experiencia del liderazgo clínico, es fundamental contar con líderes que empujen estos de ellos. La gente quiere saber qué es lo que hace y qué resultados está reportando. Y también decir que esto funciona muy bien, sobre todo en áreas y en equipos y en donde hay una cultura de evaluación previa. Si se planteara por dónde empezar, pues es interesante que pensemos en empezar en áreas en las que ya haya una cultura de evaluación. Ahí aparece en el último gráfico las emociones de nuestros líderes clínicos. Los traigo aquí para que los tengamos presentes porque me parece importante el papel que desempeñan. Y por mi parte, no sé si he sido demasiado rápida, dejamos sino luego para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, yo creo, Inés, que de maravilla, porque te has ajustado al tiempo muy bien, has estado unos 20 minutos, o sea que ni mucho ni poco, estupenda, perfecto. Y luego has ido tratando ya muchos temas de los que efectivamente son esenciales. Estamos hablando de calidad de vida de los pacientes, estamos hablando de cambios organizativos, estamos hablando de la necesidad de medir, ¿no? Y cómo conseguir esas métricas, esos indicadores que luego nos van a dar la clave del resultado de salud, ¿no? Del valor que estamos buscando, o sea, necesidad de coordinación, usos del dato, o sea que yo creo que has dejado muchos temas, ¿no? Para que luego podamos profundizar en ellos durante el debate, así que muchísimas gracias y le cedo ya la palabra directamente a José Luis. Vale. Hola y buenos días por estar aquí y ahí. ¿Se oye? Sí. ¿Todo bien? Parece que sí, yo creo que sí. Vale. Bueno, lo primero de todo, tengo una noticia buena y una mala. Una es que, como vi que hacía 4 días que habíamos vuelto de vacaciones, he rehecho un poco la presentación y la he hecho más amigable para estas horas y estos días. Y... compartir para que la gente que está en streaming pueda vale. ver. ¿Vale? Un momentito, ¿eh? Un segundo, perdona que te interrumpa. Ya está. Sí. Bueno, esa era la buena. La mala es que intenté sintetizar y he hecho 5 diapositivas más. ¿Vale? O sea que, bueno. A ver, que me habían prometido que esto pasaba de diapositivas, pero no. Está encendida, ¿no? Bueno, si no lo hago con la tecla, ¿eh? Ya está. No. Oh, muy bien. Bueno, pues sí. Ya está. Valor, ¿eh? Bueno, pues para saber qué es la compra basada en valor, una de las cosas es qué entendemos por valor, ¿vale? No es esto, pero sí que es verdad que cuando haces una compra basada en valor y te sale bien, tiene ese gustillo que tiene un buen chocolate. Tampoco es esto, pero para comprar con valor, pues necesitas empuje y necesitas esa fuerza que sacar, como luego veréis, un documento bien hecho necesita bastante esfuerzo. Y esta sería un poco, yo creo que es el dibujo. Para mí la compra basada en valor es el equilibrio entre costes-beneficios
pero mirándolo en 3D. Tienes que ver los costes y beneficios directos, indirectos, futuros, los colaterales que también pueden ocurrir. Entonces, este sería para mí el equilibrio, es ese, la compra basada en valor. Y esto lo hemos hablado una vez con mi directora de gestión que está aquí. ¿Cuántas veces nos ocurre esto que sale un pliego, lo publicamos, lo adjudicamos y al momento pues viene alguien que es el que va a recibir el valor de ese contrato y, bueno, he puesto esto, pero no es esto, entender lo que quiere decir. Pues os imagináis, esto es que no puede. Bueno. Al final, lo que hemos comprado no reúne las características esperadas, ¿no? Lo que queríamos comprar, a lo mejor. Pues no quiere decir que sean malos, sino que no lo habremos puesto exactamente bien. Y nos preguntamos todo, claro, cuando ocurre esto, ¿quién tiene la culpa? Pues la culpa la tenemos nosotros, todos los que hemos estado implicados, desde el primer momento hasta el último, porque estos procesos implican a todo el mundo que tiene que recibir ese valor. Entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos. Esto es fundamental. Para comprar con valor, lo primero es saber qué queremos, qué nos da valor a nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, tenemos la ley de contratación que, aunque es liosa, enrevesada y a veces es como una gincana, un libro de pistas, pues sí que es verdad que nos permite crear pliegos, pero para esa creación necesitamos dedicar mucho tiempo, mucho trabajo, hacer un proceso inmersivo dentro del servicio con el que estamos trabajando, para conocer realmente qué es lo que necesitan, ver cómo lo podemos, cuál es la mejor fórmula para contratar eso que necesitan de verdad, el valor, lo que les va a dar de verdad el valor diferencial. Y una vez lo tenemos que traducir, y eso ya es un tema de los gestores, a las reglas con las que podemos llegar a conseguir esa contratación de valor. En esto, y esto es una percepción personal, muchas veces, y hablo de Aragón, de salud, pues hacemos unos pliegos, nos dedicamos muchísimo trabajo, nos hacemos un proceso inmersivo con el servicio, con todos los que están relacionados dentro, y sacamos un pliego y tenemos pues, nuestros aprendizajes, nuestros errores. Luego llega el sector de al lado, saca un concurso y hace el mismo proceso. Crea un proceso inmersivo, tal. Comete los mismos errores o distintos. Entonces, eso lo acabamos multiplicando por 8. Hay 8 esfuerzos, de los cuales uno es el que vale. Y al no estar enlazados unos con otros o no poder aprender ese know-how que nos da un aprendizaje de uno ya, pues no, yo creo que ahí la palabra sería revalorizar el trabajo de los demás, que también es una compra mejor. Lo que tengo claro es que buscando la V de valor, las 3 Bs de bueno, bonito y barato, es muy difícil conseguirlo. Entonces, cuando no tenemos el bueno, bonito y barato, lo más importante que tenemos que hacer para comprar con valor es no perder el que ya tenemos. Para no perder el que ya tenemos que tener unas cosas muy claras, que son tener súper claro qué es lo que queremos comprar, o sea, qué es el valor que necesitamos adquirir nuevo, en qué queremos mejorar. Eso es súper claro. Y una vez lo tenemos claro, tenemos que ir con precisión, desgranando, definiendo todo, llegar a concretar exactamente 4 o 5 objetivos de valor que son fundamentales para mejorar. Con lo que vamos a poder trabajar en los siguientes años. Y eso tenemos que tener muy claro, qué es lo que queremos. En eso, el primer paso de la compra de valor tiene que ser ese. Saber qué queremos, exactamente dónde queremos mejorar y desgranarlo para que podamos tener claro lo que pedir. Para hacer esto, por nuestra experiencia, podemos decir que lo básico y muy importante es reuniones y reuniones de grupos multidisciplinares, porque no solo implica la compra de un producto o un servicio, sino que muchas veces tiene iteraciones con el resto de servicios que puede requerir pues, unas altas de materiales que no tenemos o unos recursos humanos que son adicionales o al revés, o que no van a sobrar y los podemos redestinar a otra cosa
esa visión en global la tenemos que tener todos juntos. Claro, esto si lo queremos hacer bien es duro. Es duro y lleva muchísimo trabajo. Esto, pues, no hemos encontrado una fórmula que sea sin trabajar. Salvo que pudiéramos aprovechar lo que hemos hablado del trabajo de otros y mejorarlo. Pero bueno, ¿cómo creemos que podemos llegar a encontrar esos objetivos de valor? Yo lo llevaría un poco como ingeniero, a lo mejor haría ingeniería inversa, miraría cuando acabe el concurso cómo quiero estar trabajando. Y a partir de ahí voy bajando en todas las cosas que creo que me van a dar valor, marco los 5 objetivos clave y a partir de ahí miro cómo medirlos y cómo pedirlos. En eso tenemos que tenerlo muy claro. Claro, lleva mucho trabajo, pero luego si miras en un concurso a 5 años, pues si son unas semanas duras o de mucho esfuerzo, pues es un ahorro de tiempo, pero porque lo hemos dejado bien patente al principio. Si lo hacemos como CPI, como compra pública de innovación, que va a ser el ejemplo que voy a poner, pues son 10 años o más. Pues el ahorro es infinito. Tienes mucho tiempo para mejorar en otras cosas. Al final, esto es exponencial. El ejemplo que queríamos poneros, un poco de compra pública de innovación, lo hicimos a 12 más 3 años y creemos que nos están acompañando los resultados y creemos que se trabajó mucho y es un manual de buen gobierno del contrato, porque al final ya no hemos comprado un servicio y ya está. Es cómo lo vamos a controlar y a gestionar de una manera que no nos atasque a nosotros. Bueno, pues este ejemplo, pues os pongo ahí el número de expediente por si lo queréis consultar y tenemos que perder esa visión de que la mejor solución es la más barata, sino que es la que más valor nos dé para lo que necesitamos. Entonces, el CPI tiene una cosa muy buena, en la cual somos expertos, que no pedimos lo que queremos, decimos lo que nos pasa. Y como sabéis, somos expertos en quejarnos, entonces sabemos enseguida nuestras necesidades. Y somos expertos en pedir, por lo tanto, somos expertos en definir cuál es la situación deseada. Eso es lo que tenemos que hacer en CPI. A partir de ahí, no somos expertos en conocer la tecnología que hay en el mercado, porque no es nuestro negocio, porque a lo mejor son temas tecnológicos, pero sí que hay empresas que se dedican a eso, que son expertas, o que incluso pueden hacer UTEs. Por lo tanto, que el estado del arte, la tecnología que hay ahora mismo en el mercado, que va a venir, lo saben ellos. Entonces, nos tenemos que olvidar, dar un pasito a un lado y darle valor a lo que realmente, a cómo queremos trabajar. Entonces, bueno, es como ir al médico y decirle qué problema de salud tienes y qué te tiene que recetar, ¿no? Vas al médico, le explicas qué te pasa y cómo te gustaría estar, que es, bueno, general como antes, que a veces tampoco se consigue, pero bueno. Aquí son ejemplos que llegamos a medir en el pliego, pues factores medioambientales, ecoeficiencias. Esto también ponemos criterios para poder controlar cuando hacemos una oferta, en este caso era un servicio de lavandería. ¿No? Voy a poneros ya en contexto. Queríamos contratar un servicio completo de lavandería, desde que lavan hasta que se plancha, hasta que se da la ropa. Pero el servicio. Entonces, si nos ponemos a pedir lavadoras, calandras, etcétera, pues bueno, pues tenemos que ir pidiendo consumos. Si queremos evaluar la huella medioambiental, pues consumos de cada cosa y sumar y a lo mejor uno es más barato una lavadora, o sea, consume menos, pero luego consume más que la calandra. Al final dijimos, oye, ponemos un contador, le pedimos que sume todo lo que va a poner él, que no lo sabemos, que nos da igual, a nosotros nos da igual lo que van a poner, queremos tener un consumo, que ese sí que lo pagamos nosotros, y de esta manera, bueno, ya veis que son criterios 11, etcétera. Le dijimos que nos pusiera qué consumo va a tener para la cantidad de kilos que íbamos a lavar al día. Y estos criterios tenemos que ir midiéndolos como un buen gobierno del concurso, tenemos que estar revisando si nuestra compra de valor se desvía. Entonces, son datos que le pedimos, que son datos fiables, objetivos, que no se pueden alterar, que todos tenemos la trazabilidad de los resultados que nos están marcando
y con eso vamos evaluando el seguimiento del contrato. Como criterio de adjudicación, pues al final también hay que pensar en el licitador. En este caso, cuando compras una cosa así, un poco más diferente de un producto, pues te surgen miedos, tienes que ponerte en su papel y al final pues dices, bueno, yo tengo este dinero, lo único que pues piensas que el riesgo ventura es todo del licitador. Dices, bueno, pues lo único que hicimos, en este caso podéis ver que hicimos varios lotes, de forma que el dinero es el mismo, pero lo balanceábamos un poco más fuerte al principio y al final era más barato, voy a decirlo así, que si fuera lineal, el reparto lineal. Pero bueno, a los adjudicados también les das un poco más de confianza y garantía. También tenemos que transmitir confianza cuando hacemos un contrato de valor, porque el valor en contratos de compra pública e innovación ya veréis que vamos juntos. Entonces tú no puedes desconfiar de tu compañero de viaje. Estos son todos pues, criterios que pedíamos y esto lo pongo de ejemplo, pero es para que veáis que solo para valorar lo que queríamos, nuestra compra de valor, hicimos 4 hojas de criterios valorables en un único lote. Había más lotes, había 2 lotes. Pues solo con un lote hay todo esto. Y si veis un poquito todo, hay muchísima definición de qué queremos y cómo se va a valorar. Todo eso también está explicado en el pliego de prescripciones técnicas, de forma que es como una traducción de lo que aquí valoramos, está allí y a la vez lo traducimos, o sea, está traducido del pliego a la valoración y luego esto es fundamental, las penalidades, que es con lo que vamos a gestionar el contrato durante tantísimos años. En esto pues también pusimos bastantes hojas, pero esto es fundamental, es cómo vamos a, porque podemos poner penalidades de plazo de inicio, etcétera, pero eso ya nos da igual una vez arrancado en 12 años. Lo que sí que nos interesa es cómo vamos a gestionar el contrato una vez arranque. Y son muchos años y tenemos que tener muy claras las leyes con las que vamos a hablar con ellos. Las reglas del juego han de estar súper definidas. Entonces, por ejemplo, lo que os decíamos de los consumos, les pedíamos unas cantidades y aquí ya les damos una penalidad en caso de que se pasen de un porcentaje de tolerancia considerado. Bueno, entonces, y todo esto, ¿cómo lo hacemos? Porque ¿de verdad nos merece la pena comprar un producto? A lo mejor en un periodo tan largo y siendo que queremos comprar valor y el valor cambia y el valor en esta época que vivimos pues es muy rápido y es muy dinámico, pues no podíamos. Primero que no teníamos dinero, que eso no se me olvida decirlo, pero no teníamos dinero para inversiones de una lavandería, que estamos hablando de muchos millones de euros, pero sí que sabíamos lo que queríamos comprar, pero no sabemos qué lavadora poner, no sabemos que tienes que ir a preguntar a cada proveedor y eso es muy difícil. Pero sí que sabíamos, como os he explicado antes, qué nos pasaba, nuestra situación actual y qué queríamos hacer, nuestra situación deseada. Dijimos, pues licitamos un servicio de servicio de producción y lavado de prendas, con todo lo que tenga que llevar. Ya está, no necesitamos saber de lavanderías, nosotros sabemos lo que queremos hacer y es lavar eso. Y para más INRI dijimos, ¿y si pagamos por lo que lavamos y nada más? Porque ¿para qué vamos a pagar por algo que no hacemos? Entonces, le dimos la vuelta y hicimos la licitación por pago por uso. Entonces, ¿qué pasó? Que teníamos para que veáis las ventajas, por ahora. Teníamos esta lavandería que tenía 26 años, que lavar 1 kilo de ropa gastaba 21 litros de agua, que ahora gastamos 7 litros de agua, o sea, un 300% menos. Teníamos lavadoras que consumían mucho, calandras que consumían mucho. Todo era menos productivo y con mucho más consumo. Ahora, gracias a la compra pública de innovación, pues tenemos una instalación así y toda está pagada con un billete de este tipo. Por daros unas dimensiones un poco del contrato que hicimos, fue un contrato de 6 millones de euros, dividido en 2 lotes, a 12 años, con una posibilidad de prórroga de 3, en los cuales nosotros más o menos estimamos $500.000 de euros al año de servicio, ¿no? Del pago por kilo lavado. Solo pagamos lo que lavamos. Lo pagamos, lo lavamos, hay que pagarlo.
¿Pero qué tiene de ventaja? Pues que además que nosotros pagábamos los recursos, como agua, gas, electricidad, al tener un equipo más moderno y mucho más optimizado, hemos disminuido en este consumo que pagamos nosotros, por lo tanto, ahorramos. Medioambientalmente, obviamente, también hemos mejorado mucho. Estos ahorros, además, van ligados a una disminución de las bajas laborales porque los equipos son mucho más ergonómicos. Por lo tanto, por ahora, ventajas. ¿Y qué incluye también un concurso de este tipo de pago por uso? Pues incluye la instalación, las obras de adecuación, el equipamiento necesario. Nosotros no sabemos lo que necesitamos, ellos sí que son especialistas, nos lo ponen. Incluye los productos, porque es la única manera que puedas saber si nosotros no podemos estar metidos entre medio. Si lava bien o lava mal, será su jabón, será sus máquinas, no podemos poner una cosa de esas. Nosotros salimos de la ecuación. Ponen el mantenimiento, hacen las reparaciones. Y para acabar, os quería decir un poquito, bueno, qué es un día a día en un contrato de pago por uso como este. Es como si fuéramos en un coche, en los dos asientos de delante, copiloto y piloto, conductor y pasajero, da igual, en los cuales la confianza es máxima, porque hacemos un seguimiento mensual de todo esto, claro, y atajamos cualquier desviación. Y automáticamente el concurso se autoprotege, porque si funciona mal, los primeros que salen damnificados son ellos. Entonces, nosotros nos apoyamos entre su conocimiento, nosotros sabemos lo que queremos hacer y ellos nos enseñan a cómo hacerlo mejor, porque saben lavar, nosotros queremos lavar. Entonces, es una sinergia muy bonita. También es un contrato largo que a las empresas les interesa hacer contratos de larga duración. En este caso, saben que no van a perder el contrato de mantenimiento porque lo tienen que mantener ellos porque es su propio negocio. No tienen riesgo de que entre la competencia y conozca sus equipos desde dentro. A las empresas estas cosas, ahora con este punto de vista, también les están viéndole las ventajas que tienen. Y os lo voy a poner un ejemplo que las imágenes son otras, son más divertidas o me parecen más interesantes, pero es lo mismo. Nosotros, voy a decir unas palabras, vais a ver otras cosas, pero nosotros queremos comprar una lavandería y hay un fabricante de lavanderías que hace pues, equipamiento para lavanderías y tiene algo pues, que nos puede interesar. Nos dice, mira, yo creo que lo que pedís con esto es suficiente o esto es lo adecuado. Pues nos va muy bien. Luego decimos, bueno, ¿y cómo lo vamos a mantener? Dice, no te preocupes porque los mecánicos van a ser los nuestros, los de la casa. Todos hemos oído que vienen los de la casa cuando vienen a reparar algo, que viene el de la casa. Parece que sea una suerte. Pues aquí está todos los días. Entonces, y dices, ya, y si esto se podría mejorar cuando lo tienes con tus propios medios, pues cuando tienes que hacer alguna cosa, tienes que pedir un presupuesto, no sabes si te lo están haciendo completo o no completo, va a tener más cosas. No, aquí no. Aquí le dices, oye, esto, y ellos mismos, como les interesa que la vemos bien, mejor, en menos tiempo, porque al final menos desgaste, bueno, todo tiene sus ventajas, como estamos todos en ese mismo lado de la balanza, pues ellos mismos proponen mejoras, etcétera. Oye, pues ponemos este equipo, este sistema es más rápido o gasta menos. Entonces, el tema es que tenemos todo, vamos a decir así, como incluido. Pagamos por kilómetro hecho, en este caso por kilo lavado. Y bueno, ya para acabar, como recomendaciones en la compra de valor, nosotros lo creo que tenemos que fijarnos en esto. Nosotros buscamos un valor. Tenemos que saber claramente qué es lo que queremos. ¿Por qué? Porque a lo mejor comprando un producto nuevo es más caro, que sería la A. Tiene más fungibles y más caros, que sería la B. Pero a lo mejor pues evita el quirófano y tampoco necesitas anestesista. Y a lo mejor es más rápido y puedes hacer el doble, entonces es más caro. Pero a lo mejor no requiere hospitalización luego y no tienes tanto riesgo de reintervención y el posoperatorio es más rápido y puedes reincorporarte laboralmente antes. Entonces,
tenemos que llegar a saber dónde poner nuestros paréntesis. El valor que buscamos tiene que tener el paréntesis último. Y tenemos que saber si es positivo o negativo. Y a partir de ahí, trabajar. Pero esto yo creo que no es una fórmula que está inventada, pero que los paréntesis hemos de ir moviéndolos hasta que lleguemos al valor que deseamos. Y eso es importante saber en qué queremos mejorar. Sí que es verdad que hay que tener valor para comprar con valor. Y como libro, pues en esto quiero puntualizar que es muy importante el ingeniero de procesos. Un ingeniero de procesos que puede conocer completamente el circuito que queremos comprar, que es el que puede moverse bien por todos los servicios, conocer los costes o beneficios directos e indirectos. Es una figura que yo creo que cada vez está tomando más relevancia en la compra de valor, aunque lo veamos de un modo más técnico, pero... Y como libro, pues valor y alto no, ¿vale? Porque no hay otra para comprar con valor. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Aplauso conjunto a los dos ponentes iniciales. Sí, sí. He dicho que lo cambié, que es que venimos de vacaciones y vamos a hablar de contratación. Sí, la contratación siempre es un poco más complicada, ¿no? Es verdad que la ley de contratos no es la ley más sencilla que existe, ¿no? Y eso que hay muchas leyes en nuestro ordenamiento jurídico. Pero bueno, da gusto efectivamente el escucharos y el ayudar a plasmar, a concretar todo lo que queremos, ¿no? Ese valor que estamos buscando, ya sea el valor final, ¿no? del servicio de lavandería de un hospital, que es realmente importante para los pacientes, para el personal sanitario, o sea, para todos los implicados en ese ámbito. Y de la misma manera, o sea, es un ámbito más vinculado también con la salud y por eso nos parecía que era muy relevante y muy interesante el traerlo aquí. Y además porque es ya específicamente, ¿no? Con un pliego redactado, con criterios de adjudicación, con las dudas que supone pues eso, toda la implantación práctica de este tipo de iniciativas o de ideas que necesitas ingeniería de procesos, pero que luego tienes que ir concretando. Con lo cual, muchísimas gracias también, José Luis. Y si os parece ahora, vamos a empezar ya con un turno de debates, de preguntas. Ya sabéis que el que quiera, ¿no? Pues se puede lanzar tanto aquí en sala como online a través de las preguntas y respuestas de Zoom. Y bueno, a mí desde luego me han parecido las dos intervenciones muy, muy interesantes, muy relevantes. Y quizá una de las preguntas, ¿no? que todos nos hacemos, no sé, lanzo yo, no rompo el hielo inicial, ¿no? Que parece que siempre al principio cuesta un poco más, es efectivamente tanto Inés en tu intervención como José Luis, pues habéis hablado de buenas experiencias, ¿no? O sea, vosotros ya habéis tenido la experiencia práctica, ¿no? Durante mucho tiempo, pues en el caso de Inés, por ejemplo, de la medición, de los indicadores, de incorporar en esas historias clínicas los datos, que yo creo que es muy relevante, porque sin datos, sin esas métricas, es muy difícil luego saber si efectivamente estoy consiguiendo o no lo que busco, o en el caso vuestro, ¿no? Decir, bueno, pues a ver cuántos litros estoy gastando o qué me mide ahora el consumo, ¿no? El contador. Yo os diría, a lo mejor como pregunta inicial, ¿cuáles pensáis que son las trabas más difíciles para implantar? Porque claro, supongo que entre los oyentes habrá gente que esté pensando, evidentemente, en poner esto también en sus organizaciones y dices, vale, pero ¿qué es lo más difícil? ¿Por dónde empiezo, ¿no? para intentar? Porque cuando ves a alguien, ¿no? que es una experiencia de éxito, pues es muy ilusionante y anima mucho, pero a lo mejor, ¿cómo diríais vosotros, ¿no? Dices, bueno, pues de todo lo que hay, ¿dónde veo que son los puntos, los aspectos clave que habría que intentar abordar desde el principio para intentar lograr ese éxito en este proceso de implantación? Nada más y nada menos, así para empezar, ¿no? Pues no sé si Inés, José Luis... Inés, que empiece Inés. Qué fácil. A ver, yo te diría que nosotros en el camino seguimos teniendo un montón de problemas. O sea, lo que he contado es lo que estamos haciendo, pero hay muchas dificultades. Desde luego hay una que me parece muy importante y es que he insistido antes y era el tema de que esté en la agenda y que esté en la estrategia de la organización, porque eso hace que rememos todos en la misma dirección, ¿no? Y al final, medicina basada en el valor, por lo menos tal y como yo lo interpreto, estás hablando de muchos aspectos. Estás hablando, sí, de resultados, pero estás hablando de ciclo de atención, de valor, o sea, de análisis de proceso. Y probablemente muchas de las cosas que se tocan
intervienen en otros programas y proyectos que hay en la estrategia. Es importante que esté todo bien cohesionado, porque si hay un mensaje claro, la organización lo entiende. Si no, es un poco despiste, ¿no? Entonces, sí que me parece muy importante que esté en la estrategia, en la agenda, de una manera cohesionada y que confluya con el resto de líneas de trabajo que tenga la organización. Y mucho de sembrar y de cultura y de explicar lo que es valor con ejemplos internos y de fuera. Yo creo que, como todo, hay que sembrar. Esa me parece como clave. Y dar con equipos que quieran hacer ese cambio. Empezar por equipos que quieran hacerlo. O que tengan cultura o que vengan con alguien que te viene con una iniciativa de este tipo, ojo, pues hay que ponerles los primeros, ¿no? Porque son además los que luego van a ser embajadores internos. No sé, para empezar, hay muchas más dificultades. Para mí esa me parece la más, probablemente, que parece que es, no, estamos aquí, no, hay que sembrar mucho, yo creo que hay que sembrar. Bueno, pues en nuestro caso, por experiencias que hemos tenido, coincido en que tiene que estar dentro de una agenda. Nosotros, en concreto se metió en la agenda a base de necesidad y eso también ayuda a que la gente se implique, porque es que no hay otro camino. Entonces, tiene que estar la gente convencida desde abajo hasta arriba y al final arriba se acaba convenciendo, uno, cuando ven la necesidad y dos, cuando, como para hacer una compra de estas lleva tanto trabajo, pues es verdad que al final lo llevas muy trillado, está todo muy, muy estudiado y cuando los pones, pues al final da esa confianza a lo mejor que se necesita para apoyar un proyecto de esta envergadura. No es fácil y, bueno, pues como todo, dificultades hay muchas. Primero, que no lo entiende la gente porque son conceptos diferentes o no es al uso. Y dos, el cambiar a la gente la forma de trabajar y decirle que encima para cambiar le vendes la idea de que va a estar mejor, pero que tiene que trabajar más para conseguir un cambio, pues se está muy bien. A lo mejor la zona de confort que siempre se habla, pues dificulta estas compras de valor nuevas, porque le tienes que convencer primero a la gente y luego ya, pues cuando esté hecha, ya la valorarán, pero de principio es difícil. Has de engañar a alguien que tenga la necesidad. José Luis, decías en tu conferencia, has hablado mucho de metodología. A mí me parece que aquí hace falta también mucho apoyo metodológico, bien para un pliego, bien para las dinámicas de cambio y apoyarse en metodologías que ayuden. Yo creo que es muy importante apoyarse en instrumentos que ayuden sea metodologías de Design Thinking, metodologías de Lean, metodologías, los propios instrumentos de contratación son herramientas y son vocablos y conceptos que no, bueno, pues hay que apoyarse en gente que lo maneja. Sí, esto tiene que ir siempre de la mano de expertos, porque una vez puede salir bien, pero has de tener esa formación o de estar preparado para hacerlo correcto. Si queremos pagar por valor, que es un poco lo que hablabas, por resultados, pues al final tienes que tener todo bien medido y bien estudiado. Y para eso, pues como decimos, es que o tienes a alguien experto o lo puedes conseguir, pero a base de hacer un máster en todas estas tecnologías, mejor o peor, y poder traducirlo tú. Entonces, al final nos hemos de dejar asesorar por gente que sepa por lo menos las herramientas de trabajo. Y en relación con esto que estáis hablando, que yo creo que es otro de los temas que pueden ser claves, es la medición, ¿no? El seguimiento, porque dices, incluso ya sea porque ya tengo un indicador clínico y entonces luego tengo que comprobar efectivamente si se está cumpliendo, si no, o en el ámbito más directamente vinculado con el contrato, si estoy logrando ese resultado que yo me había puesto de pues, reducir yo qué sé, el impacto ecológico del contrato o mejorar pues, las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Podríais profundizar un poco más en esa forma de medir los resultados, de ir comprobando si efectivamente los indicadores, ¿no? Si la necesidad que puede haber en ocasiones también de revisar los propios indicadores o las propias métricas que se habían pensado inicialmente y que luego se ve pues, que a lo mejor no son del todo útiles o sí, que no sé, si un poco en esta línea también? En la parte clínica,
A ver, como decía, la medicina basada en el valor es un recorrido a largo plazo, porque hablamos de condiciones médicas en las que no se ve la evolución hasta, ¿no?, por el propio proceso de la enfermedad. Pero sí que es verdad que hay una parte muy, muy importante de la calidad del dato, de revisar la calidad de los registros clínicos estructurados. Hay mucho trabajo de revisar que los datos están bien cumplimentados, porque como decías, ¿no?, al final, José Luis, efectivamente, tú vas a, si queremos avanzar, queremos montar la carretera para que podamos hacer un pago por resultados, tienes que tener muy bien estructurados los datos. Entonces, en esa parte nosotros, como lo hacemos todo en la historia clínica, todo el registro que queda estructurado luego lo podemos exportar y trabajar con analítica de datos. Hasta ahora nos estamos apoyando en equipos de matemáticos de los institutos de investigación con los que colaboramos, y nos están ayudando a esa explotación. Pues porque bueno, pues requiere de un análisis y de un diseño, bueno, pues que los hospitales no tenemos matemáticos en los hospitales. No tenemos, estaría muy bien, pero no los tenemos. Y entonces, bueno, pues esa es la realidad, excepto que luego pues tenemos algunos visores en la historia clínica para alguna de las patologías en las que sí se puede ver la evolución de la paciente en relación a su calidad de vida. Y la definición de los indicadores, pues hombre, como decía, en el caso de cáncer de mama sí que tenemos una primera aproximación por los 3 tipos de indicadores: de proceso, de resultados en salud, tanto PROM, o sea, calidad de vida, como clínicos, y luego los de coste, definidos para la patología de cáncer de mama, pero se están ajustando y se están trabajando todavía están en fase de revisión. Queda todo por construir. O sea, de momento estamos en la fase de registrar y ahora queda todo por construir. La dificultad no está solo en recoger los datos, sino en diseñar indicadores que realmente te estén midiendo lo que, ¿no?, y que sean útiles para la toma de decisiones. Sí, bueno, en nuestro caso, nuestros indicadores son poquitos, pero porque nuestros objetivos de valor, ya hemos dicho que eran los que queríamos conseguir, era sacar una serie de kilos al día, una serie de consumos. Entonces, todo eso lo definimos bien en el pliego, lo estructuramos bien en las valoraciones y lo acabamos de plasmar en las penalizaciones. Entonces, de esa manera, lo que tenemos son unas reglas del juego conocidas por todos, en las cuales los objetivos pedimos cosas que sean objetivas, fáciles de medir, que no haya interpretaciones, que podamos y que nos den el desarrollo de nuestro objetivo de valor buscado, que eso es fundamental. Y claro que se introdujo alguna cláusula de revisión, pues voy a poner un ejemplo que lo aprendí en ese momento, pero es que claro, el precio del petróleo puede hacer variar el precio del jabón. Y claro, el jabón lo ponen ellos. Entonces, en eso no pueden tener la seguridad de ellos, ese riesgo ventura ya tampoco lo pueden controlar, el de la revisión. Entonces se ponen unos periodos de revisión pues para analizar si hay alguna alteración significativa, y ya está. Eso dentro de un contrato, para que haya una buena relación, tienes que tenerlo en cuenta previamente. Son cosas que, ya digo, hemos aprendido a base de hablar con ellos, pero bueno, sí que tienes que tener en cuenta, porque si no, al final generas un miedo que todos lo tenemos que aceptar, pues puede variar. Entonces, eso hay que contemplarlo, los indicadores. Aquí tenemos también una pregunta online que dice para Inés: ¿qué grado de registro habéis obtenido en el registro de los PROMs en la historia clínica? Depende de en qué patología. La verdad es que en el caso de cáncer de mama estamos incorporando al 100% de las mujeres que se tratan en la unidad de patología mamaria, y yo creo que el porcentaje de mujeres que no quieren contestar es bastante, no tengo aquí el dato, pero es bastante, no lo tengo, no sé si, bastante bajo, o sea, realmente contestan casi todas. Cáncer de mama. Pues creo que ha habido 66 personas
66 mujeres que desestimaron continuar en el proyecto, o sea que de las 561 que se reclutaron, o sea que bastante alto. En el caso de cáncer de mama, en el caso de fisura labiopalatina, ahí no hay ninguno que se haya cancelado. En el caso de COVID, como además fuimos al 100%, pues fue el 100%. No, la tasa de respuesta en relación a los PROM es alta porque como utilizamos diferentes canales, pues conseguimos que contesten. No sé si tenéis más preguntas, dudas, inquietudes. Yo creo que efectivamente estamos todos dándole vueltas a esto porque pensamos que es una cuestión que puede realmente ayudar, ¿no? En determinados ámbitos, no va a ser evidentemente para todo, ¿no? Pero que sí que va a ayudar mucho para lograr, iba a decir, ¿no? Una salida, un resultado mejor, ¿no? No sé si alguien de la sala quiere aprovechar también para preguntar algo. ¿Algún comentario, alguna cuestión? Pues yo, si no hay inconveniente, sí que tengo un par de preguntas. Una para Inés, bueno, sobre todo felicidades por la exposición. Los ejemplos que nos has mostrado, digamos que es un poco a nivel interno, es decir, de pacientes y de servicios de vuestra organización. La pregunta es un poco cómo incluir, primero, ¿tenéis previsto hacer alguna compra a un proveedor para satisfacer necesidades que respondan a los conceptos de Value-Based Healthcare que nos has comentado? Y segundo, ¿qué sería lo idóneo? Es decir, empezar todo el proceso, claro, teniendo en cuenta que hay una necesidad de compra, de la misma forma que habéis hecho e incluyendo a los proveedores o posibles licitadores, o parcelarlo como habéis hecho. Es decir, vamos a ver qué necesitamos, qué experiencia de paciente, qué PROMs, etcétera, etcétera, y con eso conseguir las especificaciones para luego hacer un buen pliego. Esa es una cuestión que se me plantea. Y en tu caso, José Luis, viendo el ejemplo que nos has contado, una duda o ¿qué fue primero? O sea, ¿qué derivó a qué? ¿La compra de tecnología derivó en el rediseño de procesos? ¿O primero hubo un rediseño de procesos un poco siguiendo los esquemas que nos ha contado Inés y eso condujo, posiblemente no es un sí o un no, ¿no? Condujo a la licitación, a ese tipo de adquisición? Gracias. Muy bien. Bueno, pues intento contestarte a las preguntas. Nosotros ahora, de momento, no tenemos en el horizonte, no sé si a nivel de Osakidetza entrará en alguna iniciativa, algún proyecto concreto de pago por resultados, pero desde luego nosotros en nuestra organización de momento no tenemos. Te contestaría que estamos montando las carreteras, porque para poder hacer, en este caso, pago por resultados en salud, necesitamos tener el numerador y el denominador completo. Entonces, así como los sistemas de información económica, como decía, sí que tenemos todo el ciclo de atención recogido y bueno, no soy la experta en esto, como digo, la Dirección Económica de Estado sí es experta, pero la parte de resultados en salud necesitamos tener datos. Entonces, te diría que estamos montando las carreteras. Que se pueda priorizar sobre qué condición médica o qué patología, pues porque tiene un alto impacto en costes y puede haber luego una iniciativa, un proyecto de pago por resultados, pues podría ser, pero de momento no lo tenemos, no lo estamos trabajando, estamos montando las carreteras. A tu pregunta de si incorporar al proveedor desde el inicio o hacer todo el ejercicio de PREMS y de análisis de ciclo de atención, en lo que tiene que ver con resultados en salud, nosotros lo primero que hacemos es un taller con pacientes. Yo creo que son los primeros que nos tienen que dar su visión, porque luego lo que vamos a poder hacer es evaluar a ese proveedor y a otros proveedores, con lo cual, digo, tratamientos o material sanitario. Yo te contestaría que primero hay que montar la carretera. Sí que sería interesante que además de hablar de pago por resultados en relación a proveedores, hablemos de pago por resultados
y no por actividad en los contratos programa que tenemos con los departamentos de salud. O sea, empezar a trabajar realmente, empezar a no tener los contratos programa solo por actividad, sino también por resultados en salud. Que esa es otra línea que tiene que ver con la financiación, que yo creo que si montamos esta carretera nos va a permitir trabajar las dos áreas, ¿no? La financiación y el pago a proveedores. Bueno, pues yo cojo el tema de la carretera y vamos con un coche muy viejo y nos dejó tirados y es verdad que no teníamos dinero para comprarlo ahí. Ahí surgió el rediseño de procesos. Dijimos, era un problema y buscamos una oportunidad. En esto tengo que decir que fuimos acompañados por el IACS en estas vueltas que le dimos a cómo conseguirlo y finalmente, pues vuelvo a lo de antes. Nosotros, en nuestro que fue antes, pues fue el rediseño de procesos porque dijimos, ¿qué queremos hacer? Que es lo que nos ayuda mucho la compra pública de innovación, que es qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, dónde queremos estar dentro de 10 años. Bueno, pues vimos eso y dijimos, pues queremos hacer eso. Lo escribimos, lo que teníamos malo ya lo sabíamos, que era la situación actual, y la situación deseada, pues la tradujimos a lo que podía entenderse de la situación deseada técnica para que la gente nos pudiera ofertar y ese es el rediseño de procesos. Nosotros no dijimos cómo queríamos, por dónde teníamos que hacer, llevar. Nosotros dijimos que queríamos conseguir esto y a partir de ahí, en las ofertas, pues en base a sus tecnologías, etcétera, cada uno tiene unos equipos, unos sistemas que te pueden cambiar el proceso o a lo mejor hay procesos que son innecesarios. Y bueno, pero sí que es verdad que queríamos introducir tecnología. Teníamos muy claro, por ejemplo, no lo he comentado, pero todos usábamos batas personalizadas y era un trabajo humano de ir a buscar cada una de su nombre. Aquí hay 5.000 personas y no puedes estar buscando la bata de 5.000 personas. Eso no era necesario, pues lo despersonalizamos. De eso sí que teníamos claro las cosas. Los objetivos de valor los teníamos muy bien definidos. Y a partir de ahí, que la mejor propuesta nos diga cómo hay que hacerlo, que son los expertos. Entonces, yo no sé lo que pueden usar ellos para mejorar nuestro proceso. No sé si he respondido a la pregunta. Es decir, bueno, la tecnología, además de que está definida por el rediseño de procesos, ¿os ha otorgado una mejora en procesos que a lo mejor no hubierais identificado en el proceso inicial? Totalmente, sí. La introducción de tecnología, aparte de optimizar, nos ha permitido hacer una cosa importantísima y es dar valor al trabajo de las personas, porque antes hacían, no sé, una cosa que puede hacer una máquina, que es dar una ropa, pues esa persona ahora mismo está haciendo trabajo que da más valor a su categoría. Entonces, al final lo que haces es empoderar a cada trabajador en hacer algo mucho más útil. Y yo creo que todo el mundo se va más satisfecho a casa haciendo algo que es mucho más útil para el resto que no hacer un trabajo mecánico o un trabajo que no tiene valor alguno. No sé si hay más intervenciones, más dudas, más cuestiones. Si no, también lo podemos dejar aquí. No, yo creo que hemos aprendido también mucho. Muchísimas gracias a los dos ponentes porque yo creo que a lo largo de este seminario, efectivamente, de estos seminarios, estamos visualizando, dando pasos, viendo dónde tendríamos, ¿no? Qué ladrillos tenemos que utilizar para construir este edificio, ¿no? O qué asfalto para la carretera que estamos ahora diseñando, dónde tenemos que poner las entradas y las salidas, la señalética que es esencial. Y en esta misma línea, bueno, ya está también abierta la inscripción para el seminario del mes que viene. Allí lo que vamos a tratar es ejemplos prácticos que se están llevando a cabo también en Europa, ¿no? O sea, no solamente en el ámbito de España que se está haciendo, que ya vemos que, bueno, hay pioneros, ¿no? Y se agradece mucho el saber sus experiencias, pero bueno, pues en otros países están un poquito más avanzados. Y para ello tendremos como experta en salud a Laura Samprieto y como experta en contratación a Ana Lucía Jaramillo, con lo cual también dos expertas que seguro que nos aportan muchísimo. Y por mi parte, nada más, daros las gracias de nuevo a los ponentes, desde luego, a los participantes presenciales y también a los online. Y nos vemos ya en el próximo seminario el mes que viene. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias.